buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta nueva temporada de Voces y Facetas de la Edición, una iniciativa que nació de los estudiantes de la tercera cohorte de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo y que ahora nosotros, los de la cuarta cohorte, continuamos. Hoy tenemos el placer de tener un invitado como Manuel Borras, el editor de Pretextos, y también estaremos en conversación con Catalina González, editora de Luna Libros y poeta. Y pues yo me presento, soy María Paula Díaz y soy estudiante de la maestría de estudios editoriales. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, para abrir esto quería preguntarte, revisando tu biografía, encontré que estudiaste filología en la Universidad de Valencia. Yo quisiera saber qué fue lo que te sedujo de ese mundo de las letras, cómo llegaste a decidir esa carrera. Bueno, tendría que remontarme, comprendes, a, digamos, mi infancia. Yo tuve la grandísima suerte, siempre lo digo, de nacer en el seno de una familia liberal con biblioteca. Y eso, quieras que no, corta los tiempos para acceder al libro. Y además, es una familia en la que nuestros progenitores leían. Fundamentalmente mi madre. Mi padre era lector también, pero mi padre era de formación científica y era un lector, digamos, científico, aunque también leía literatura. Por ejemplo, por ponerse un caso, pues admiraba mucho a Miguel Delibes, comprendes, y leía también pues a los clásicos, como es normal. Pero la inductora en mi familia de la lectura realmente fue mi madre, que aparte tenía una especial sensibilidad para la literatura y que supo seducirnos y transmitirnos ese amor por la letra impresa. Además de ello, yo siempre comento la anécdota de que en casa de mi familia estaba contratada una cocinera extremeña que era una contadora, una narradora nata. Nosotros nos quedamos ensimismados cuando entrábamos en su territorio, en su reino, que era el de la cocina, nos quedamos ensimismados oyéndole contarnos historias. Entonces, yo siempre digo que un niño que nace animado por esas dos mujeres maravillosas, una que le induce al conocimiento de la literatura por la vía clásica, que es la escrita, y la otra, en cambio, por la, digamos, ancestral, que es la oral, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que también habría una sensibilidad base que a mí me atraparía, o sea, que despertaría en mí esas dos mujeres con su poder fascinador, despertar ese posible lector en el que como me convertí en el futuro. Pero yo creo que el origen es ese, es decir, no hay otro. Después lo que pasa es que, claro, eso es empezar. Después continuar es lo difícil. Muchas veces, hoy por ejemplo nos preguntamos en muchos de los programas en los que intervengo, también de inducción a la lectura de la gente más pequeña, ya sabéis que a partir de los 12, 14 años, es decir, digamos en la pubertad, principio de la pubertad, hay algo que se rompe indefectiblemente, pues ya no se recupera para la lectura, que bueno, en este caso yo creo que es fundamentalmente la irrupción de determinada tecnología, y es la irrupción en concreto de las pantallas, que yo creo que eso ha ensimismado mucho. Pero yo os advierto una cosa, a mí no me ha costado en nada seguir en ese continuum, comprendes, envolvente de la lectura y de la literatura. Y bueno, fatalmente me convertí en un portavoz de aquello, comprendes, lo que yo había disfrutado, que es de los que escribían. Bueno, y también quisiera que nos hablara un poco sobre esos primeros intentos de formar una editorial que sé que ocurrieron en la época precisamente de su pregrado en Valencia. Pues quisiera que nos contara un poco sobre ello. Bueno,
yo la verdad es que la necesidad de editar, de ser un intermediario puro entre el mundo de los creadores y el mundo de los lectores, nace, por supuesto, muy posterior al nacimiento del lector que yo fui. Y nace fundamentalmente, digamos, el principio de quizá de mi juventud. Yo empiezo a plantearme, bueno, realmente es que ahí, si me permitís, tengo que ir a mi biografía. Yo nazco y vivo, me desarrollo mis primeros años, hasta mi juventud, aunque viajo mucho y tengo mucho contacto con el exterior, en una ciudad que se llama Valencia, donde está ubicada la editorial. Y yo quería ser, os parecerá una cosa bastante curiosa, psiquiatra infantil, que no he dejado de ser psiquiatra infantil siendo además editor, siempre lo repito, y yo quería irme a Madrid, que era el único sitio, la Universidad de Madrid, donde existía la especialidad de la psiquiatría infantil. Por desgracia, en el interín que duró mi curso universitario, a mi padre, que era 50 años mayor que yo, además, le detectaron una enfermedad degenerativa de la que sabíamos a la que estaba condenado y que iba a morir. Entonces yo, motu propio, volví de Madrid para acompañar a mi familia y a mi padre en concreto en esos últimos años de vida que le restaban, cosa de la que nunca me arrepentí. Pero claro, cuando tengo que regresar a mi ciudad de origen, tengo que elegir algo entre las variedades, comprendes, universitarias que tenía, me tuve que decantar por algo. Entonces elegí por eso filología. Pero porque filología para mí, si queréis que os sea honrado, era la solución más fácil. Y entonces, bueno, hice filología moderna en la Universidad de Valencia y ya cuando yo estaba en la universidad, yo me notaba que no era lo mío. Gustando mucho la filología, porque de hecho me gusta, pero yo veía que mi fin, mi destino, al fin y al cabo, como filólogo, iba a ser la academia. Y yo, desde luego, lo que no quería ser incorporarme a esa especie de cárcel, ¿no? Y empecé a pergeñar estrategias de supervivencia vital. Y entre esas estrategias de supervivencia vital, yo cuando entré en la universidad, hubo un muchacho mayor que nosotros lo veíamos mayorcísimo, nosotros teníamos 17 años, y digo nosotros porque hablo ya de Manolo Ramírez, que estaba ya, comprendes, también conmigo, era compañero también en la facultad, un muchacho de 23, 24 años, nos captó para la creación de un pequeño sello editorial universitario, muy modesto, de lo que se pretendía era publicar, porque él escribía y pretendía publicar sus cosas y las cosas de los amigos, a lo mejor alguna traducción. Entonces ahí fue donde tanto Manolo Ramírez como yo sentimos que se nos inoculó, como lectores además, que era pues, llover sobre ya un campo mojado, se nos inoculó un poco el gusto por la edición. Ahí fue quizá nuestro aprendizaje. Desgraciadamente este muchacho, que se llamaba Eduardo Herbás, que aparte de una persona de una sensibilidad extrema y mucho talento, se suicidó. Para nosotros fue una experiencia tremenda, porque éramos muy jóvenes, y tuvo un impacto enorme. Entonces yo además, el suicidio de Eduardo coincidió con que yo empezaba a dudar si seguir en la universidad o no seguir en la universidad. Entonces mi padre, con muy buen criterio, que todavía vivía, me dijo: mira, Manuel, yo creo que tú eres muy joven para atribuirte un fracaso tan precoz. Matrículate libre, ve haciendo las asignaturas a tu gusto y haz algo para distraerte
de ese, porque yo es que me aburría tremendamente en la universidad, os lo digo con toda franqueza, mi problema era el aburrimiento, ¿no? Y yo dije, sí, pero ¿qué hago? Y entonces él, que había sido testigo de ese proyecto inicial con Eduardo, aparte conoció incluso al suicidado, me dijo, oye, ¿por qué no reiniciáis, Manolo Ramírez y tú, la labor que se quedó interrumpida ante el hecho dramático y terrible de Eduardo, de la muerte de Eduardo? Y yo dije, pues yo de pronto pues, se me iluminó con una especie de pantallita y me dijo, además, qué mejor homenaje que le podéis rendir a vuestro amigo que seguir con el proyecto que él dejó. Entonces ahí fue como si me hubieran lanzado un latigazo y dije, pues es verdad, qué mejor, comprendes, este homenaje a este amigo al que aparte habíamos aprendido a querer, comprendes, y que de pronto, comprendes, pues las circunstancias adversas, comprendes, nos lo arrebató. Y ahí fue donde empezamos, comprendes, a trabajar ya con determinado sistema a ser editores. Pero es decir, empezamos a querer ser editores a la vez que íbamos siendo universitarios. O sea que la cosa discurría, comprendes, en paralelo. Perdonad que he hecho todo el circunloquio, pero es que si no, no se entiende. Bueno, qué gusto estar aquí esta tarde. He tenido la oportunidad de conversar varias veces con Manuel, pero siempre es un gusto oír de viva voz sus historias de vida y su experiencia en la edición. Eran muy jóvenes ustedes cuando empezaron Pretextos. Incluso, pues, siempre cuentas que eras menor de edad y tu padre tuvo que firmar para que pudieras hacer los trámites empezar con los trámites de la editorial, que además era muy complicado en ese momento en España porque todavía estaba pues la dictadura y había censura y todo esto. Hay dos aspectos que me llaman mucho la atención y que tú los mencionas y que me parece que han estado desde el principio de la editorial, y es editar para lectores, no para el público, y lectores gustosos, como decía Juan Ramón Jiménez, y esa vocación también americanista, de mirar también hacia el otro lado del Atlántico, aparte de la traducción, que bueno, ahorita hablamos de la traducción, pero hablemos de eso, de esas dos convicciones de mirar hacia América y editar para lectores gustosos. Si eso sí apareció desde el principio, o en qué momento ocurrió. Bueno, eso va también, es decir, esa idea va creciendo a medida que tú te sumerges o en el caso mío, me sumerjo en el mundo de la edición. Lo que sí que es cierto es que nosotros, desde el principio, te diría, hemos querido distinguir entre lector circunstancial y lector gustoso, utilizando el adjetivo robado a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Porque creo que además editores de nuestra naturaleza, que somos editores, digamos, de corte literario, más que industrial, porque, ojo, yo quiero hacer también ahí una salvedad, y María Elvira sabe que siempre hago hincapié en eso, para no establecer completas divisiones maniqueas entre el mundo de la edición industrial y el mundo de la edición literaria. Yo vengo y provengo de la edición literaria, pero ojo, en el mundo de la industria editorial también hay editores literarios y muy buenos. Ojo, lo que pasa es que, claro,
son editores que están supeditados a un criterio, digamos, industrial o empresarial distinto al que estamos nosotros. Nosotros somos, en cierto modo, más libres, aunque quizá tengamos menos recursos que esos grandes grupos editoriales. Pero ojo, quiero decir cómo es que es tan respetuoso, incluso os diría más, y yo creo que mis amigas, tanto Paula como Catalina, me darán la razón. En el mundo de la edición llamada independiente y literaria también hay mucha falsedad. Es decir, hay muchos editores que el simple hecho de decir que son literarios y tal, se creen ya que están en posesión de una verdad que no se sabe muy bien, porque después eso hay que demostrarlo. Hacen ediciones horribles, comprendes, etcétera, etcétera. Es decir, que no solo basta con decir yo soy de una cosa, eso se tiene que demostrar sobre la práctica del propio desarrollo del trabajo. Y desde luego nosotros sí que hemos buscado siempre, no el público en general, que es una cosa, un ente abstracto así, en el que pueden estar los lectores gustosos, los circunstanciales o los puramente coyunturales. Es verdad que la industria editorial, la industria, necesita de toda esa comunidad de lectores para poder sobrevivir. O sea que hay que también entenderlo, ¿no? Y nosotros lo que hemos buscado siempre son lectores, un perfil de lector. Ese al que además, o esa al que además es muy difícil darle gato por liebre. Es decir, un lector gustoso sabe perfectamente lo que quiere. Y eso para nosotros es un constante reto. O sea, tú no puedes... Mira, Pretextos ha sido una editorial que siempre ha crecido en el número de lectores. Es decir, de una manera, digamos, muy pequeña, pero siempre hemos crecido. Incluso en los momentos de gran retracción del mercado, en el que, por ejemplo, el mundo editorial en nuestra lengua, en los grandes momentos de crisis, en los 90 y 98 y tal, perdió incluso una masa del 25%, de la noche a la mañana, del 25% de lectores. Nosotros incluso en ese momento nos mantuvimos estables. ¿Por qué? Porque somos editores que en la búsqueda de ese lector gustoso hemos fidelizado al lector. El lector confía en ti, sabe que un libro, un autor publicado por ti, aunque no tenga conocimiento de ese autor o de ese libro, es una garantía que les va a permitir el no sentirse frustrados o engañados por, digamos, y hablo en términos prosaicos, el producto que se les ha ofrecido. Entonces, esa especie, para nosotros el lector es como una especie de sparring, ese lector que nosotros buscamos, que se establezca incluso una relación de identificación, pero a la vez una relación crítica, dialéctica, entre ellos y nosotros, ¿no? Y bueno, hasta la fecha nos ha dado muy buenos resultados. América ha estado en el principio, comprendes, nosotros cuando empezamos teníamos tres objetivos: la recuperación de la memoria del exilio republicano español, que estaba ligado además a América, a la cuestión americana, porque esa parte de España que había sido expulsada por una guerra civil horrenda en mi país, donde recibió además acogida fue en América precisamente. Y yo creo que los españoles tenemos una deuda adquirida, yo digo que amorosa, algunos compañeros no la ven como tal, sino simplemente codiciosa, ¿no? Desde el descubrimiento. Nuestra vinculación con América es indiscutible, y además se ha venido esa relación amorosa, digamos, actualizando a lo largo de la historia. Una evidencia es la acogida que tuvieron, insisto, nuestros intelectuales. Entonces, yo pensaba que esa deuda adquirida había que en cierto modo también recompensarla. Y además, América, desde la perspectiva editorial, en el momento que a mí me tocó asumir la responsabilidad de la edición,
era un negocio, una vez más un negocio. No era un punto de partida ni de llegada, sino simplemente de llegada y sin ninguna reciprocidad. Y a mí eso me parecía como es que España, y que me perdonen mis compatriotas, estaba ejerciendo como una especie de, una suerte como de nuevo colonialismo cultural, cuando lo que tenía que hacer España es comportarse en igualdad de condiciones con sus pares americanos, porque además la cultura americana o la cultura española o la cultura en español en América había demostrado con creces que estaba a la altura de la cultura, digamos, peninsular, del origen de nuestra cultura, pero que había una paridad y que ya estaba bien de establecer simplemente un vínculo de tipo paternalista con América, cuando lo que teníamos que hacer era reconocer y no solo utilizar a América como un comprador de nuestros productos, sino en la reciprocidad que correspondía. Por eso nosotros, desde el principio, entre otros objetivos, América para nosotros era clarísimo. Y además, nosotros hemos sido también, en cierto modo, hijos, o sea, hemos pertenecido a la juventud que disfrutó de lo que se llamó el boom latinoamericano. Pero el boom latinoamericano, curiosamente, aunque nos lo atribuimos los españoles, es francés. Es decir, para que los editores catalanes o los editores radicados en Cataluña editasen a muchos de los autores latinoamericanos, antes tuvieron que pasar por la sanción parisina. Es decir, París dijo: Cortázar es maravilloso, Vargas Llosa es estupendo, etcétera, etcétera. Nosotros nos atribuimos una cosa que adquirimos por esto. Cuando yo lo digo, pues siempre se polemiza al respecto, porque el español también tiene, es decir, los españoles, me incluyo en el lote, tenemos nuestra soberbia y nuestro orgullo. Pero la verdad es la verdad, es decir, yo me remito a los datos históricos, es decir, hay un antes y un después, y en la correlación de los hechos nosotros venimos un poco después. Y eso ocurre porque la cultura española, como muchos, la cultura ibérica, como muchas de las culturas, digamos, regionales, todavía pecan de excesismo provincialismo. Parece ser que tenga que sancionarse en París o en Londres o en Nueva York una cosa para que nosotros reconozcamos el valor de nuestras cosas. Y eso es algo también con lo que deberíamos terminar, porque yo os advierto, yo creo que yo soy un señor que puedo leer en varias lenguas, que tengo una información privilegiada de mucha de la literatura que se está escribiendo en muy distintas lenguas, y os puedo decir que hoy parte de la gran literatura universal, esta mañana lo comentábamos también en la librería Lerner, se está escribiendo en inglés y en español, y se está escribiendo desde las dos orillas, es decir, indistintamente en América Latina como en la península ibérica. Y ya está bien también como es de esa especie de complejo que tenemos los hispanos, de cuando vamos a los, a las convocatorias internacionales, parece que seamos como de segunda categoría. Y yo os digo con franqueza que no. Nuestra literatura es un momento estupendo, queramos reconocerlo o no queramos reconocerlo, y a veces la propia sociedad literaria, por ese provincianismo y esa pequeñez de miras, son los que reducen la importancia que tiene real nuestra cultura. Eso os lo digo porque hay como una especie de soberbia intelectual que actúa a la contra, y que tendríamos también que terminar con ella. No sé, me he ido por los cerros de Úbeda, ¿no? Bueno, creo que he contestado. Sí. Y bueno, la siguiente pregunta está relacionada con esto que nos ha venido diciendo. Yo quisiera saber, como estudiante de esta maestría, ¿cómo empezó usted con el rol de editor literario dentro de Pretextos?
Bueno, Pretextos se inicia sobre un trípode, está sostenido por un trípode, que lo constituimos Silvia Prat de Saba, Manolo Ramírez y yo, que son los tres socios. Bueno, constituimos una familia, ¿comprendes? Porque de hecho los dos compartimos nuestras vidas desde hace muchísimos años, compartimos incluso casa, etcétera, etcétera. Y yo sí, lo que sí os puedo decir, nosotros empezamos haciendo todos de todo, absolutamente de todo. Yo de hecho tengo una bursitis porque yo he acarreado cajas de libros, ¿comprendes? Porque creo además que hay que hacer todo para saber de qué se trata lo que nos llevamos entre manos. Algo, por ejemplo, me llama mucho la atención en la actualidad, porque cuando nosotros tenemos a becarios que vienen a trabajar con nosotros para hacer prácticas y tal y cual, por ejemplo, les dices, a lo mejor, mira, hay que mover esta caja y tal, y se sienten pocos, debo decirlo, pero se sienten ofendidos. Y bueno, si yo me hubiera tenido que sentir ofendido por haber acarreado cajas y tal y cual, no hubiera sido nunca editor. Me parece una solemne tontería, o que responde a una sociedad, digamos, malcriada, ¿no? Y nosotros empezamos haciendo todos todo. Naturalmente, cada uno de nosotros fuimos evolucionando hacia ese lugar que pensábamos que podíamos serle más útil al resto. Es decir, por ejemplo, Silvia fue ocupándose de toda la cuestión económica de la empresa, Manolo Ramírez fue ocupándose de la parte de la producción, diseño gráfico, etcétera, y yo fui evolucionando hacia la dirección literaria. Esta mañana también comentaba que la dirección literaria es relativa. Es decir, yo aplico criterios de excelencia y además articulo un catálogo, que esa es mi misión. Pero uno no dicta las cosas con presa en solitario. O sea, ¿cuántas veces yo he publicado un libro porque una amiga me ha dicho, oye, Manuel, lee este libro que me parece interesante? Yo lo he leído, me ha gustado y acabando editándolo. O de pronto te encuentras en una mesa de novedades un libro que lees en París, en Nueva York, en Londres, donde sea, lo acabas leyendo y dices, bueno, esto está muy bien y se incorpora naturalmente a lo mío. Pero ahí hay también la opinión de un librero previamente que has seleccionado ese libro para ti, aunque no sea específicamente para ti, pero lo has seleccionado para ti porque te ha levantado con el interés. Entonces yo creo que la dirección editorial, en cierto modo, es una dirección coral, no es uno simplemente el que dicta lo que va a editar. Por fortuna, yo me he sentido muy acompañado, ¿entiendes? En ese sentido. ¿Cuántas veces a vosotros, que seáis seguros lectores, una persona cercana, una amiga, una novia, os ha dicho, lee tal cosa, y tú la has leído, y te puede no haber gustado, pero si te ha gustado, pues lo lógico, y si eres editor, pues que quieras incorporarlo, ¿no? O sea, yo es que fijaos, la edición la he entendido como un modo de compartir con los otros cosas. Es decir, a mí cuando un libro me ha importado, es decir, ha importado a mi vida, es decir, ha sido útil a mi vida, lo que he procurado es compartirlo con los otros. ¿Por qué? Porque iba a ser solamente útil para mí, también podía serlo para los otros. Yo recuerdo, en ocasión de una charla que di en un college norteamericano muy, muy importante, que yo creo que eso me lo habréis oído decir en alguna ocasión, comprendes que una crítica, no voy a decir su nombre, muy prestigiosa, norteamericana, me presentó en la charla y dijo que el catálogo de pretextos era un catálogo modélico porque había una proporción de autores de izquierda, autores de derecha, homosexuales, heterosexuales, etcétera, etcétera. Entonces yo cuando la oí, acabo de oírla, yo elogio mucho nuestro trabajo, le di las gracias, dije que es maravilloso, mujeres, hombres, estaban en una proporción.
Y dije, pero mire, yo francamente le tengo que decir a la doctora, no voy a decir el nombre, que yo jamás he editado a una mujer por ser mujer, a un hombre por ser hombre, a un homosexual por homosexual, un heterosexual por heterosexual. Si eso está en mi catálogo bien equilibrado, quiere decir que es que el mundo está bien hecho. Y entonces, pero eso no hace falta poner, comprendes, ninguna voluntad de tu parte para llegar a ese equilibrio, ¿no? O sea, que yo creo que las cosas son mucho más naturales de lo que a veces creemos o nos inventamos que son para darnos o otorgarnos un mérito que no nos corresponde. Sí, bueno, y siguiendo con eso, pues sabemos que los editores independientes pueden todavía darse el lujo de escoger qué es lo que quieren editar y qué es lo que quieren publicar. Y yo quisiera saber qué es lo que a usted le llama la atención en un texto, qué es lo que ve que tenga de particular para decidir publicarlo. A mí, o sea, tú te refieres a qué es aquello que me seduce, comprendes, para decidir, comprendes, incorporarlo al catálogo. Pues yo hay una cosa que busco siempre pero no cuando he sido editor, sino ya cuando eras simplemente lector, y es autenticidad. Pero autenticidad también, como ves, puede ser una idea abstracta. Entonces, pues ¿y usted qué entiende por autenticidad? Pues yo entiendo por autenticidad cuando estoy leyendo algo que pertenece a una experiencia totalmente ajena a la mía, pero que me siento implícito, comprendes, en eso que me están contando. Aunque yo esté a 1000 leguas, comprendes, de distancia. Eso es para mí lo auténtico. Es decir, y es lo que hace a un clásico un contemporáneo. Es decir, ¿por qué un clásico de verdad, es decir, que se ha perpetuado en el tiempo, lo leemos como un igual? Porque los clásicos, hablándonos de sí mismos, los autores clásicos, hablan también un poco de todos nosotros. Entonces, ese sentimiento de sentirte, comprendes, ahí también convocado, implícito, es lo que nos atrae. Ya te digo, incluso aunque sea la experiencia más ajena a tu vida. Y ese es el principio porque hay muchas veces, yo recuerdo aquí en Bogotá, en la Filbo, que di una conferencia y estaba entre el público, que lo mencionábamos antes, mi amigo Jaume Valcorba, colega, el editor de El Acantilado. Y entonces yo decía una cosa que es decir, cuando te preguntan a ti, ¿qué criterios objetivos emplea usted para determinar la excelencia de algo? Como yo, mientras sea sujeto, mis criterios van a ser subjetivos. ¿Qué objetivos? Eso es una imbecilidad, es una tontería que se ha inventado la gente para justificarse, ¿comprendes? Y darle una apariencia de universalidad a algo que no la tiene. Y Jaume me dijo, oye, ¿me dejas que te robe eso? Dijo, róbamelo, pero si es que es una verdad como un templo, es que eso es algo a lo que no podemos escapar. Nosotros utilizamos criterios subjetivos, puramente subjetivos a la hora de elegir un texto. Ahora, hay elementos que pueden distanciarse del propio sujeto. Os voy a poner un ejemplo muy simple. En la editorial, mis lectores y lectoras, yo tengo un grupo de lectores que son los que, en cierto modo, me hacen el filtro, no conocen la identidad de nadie al que leen. Pero nadie, o sea, el único que conoce la identidad de los autores y autoras soy yo. O sea que leen totalmente a ciegas. Y ellos determinan, según su criterio, comprendes, quién es apto o no es apto, y no apto por falta de calidad, sino hay libros de mucha calidad que lo que pasa es que no se pueden incorporar naturalmente a un catálogo de las características y naturaleza de pretextos. Que eso también es otra cosa que hay que distinguir. Porque muchas veces comprendes que dicen, pero ¿y cómo no
no has dejado pasar esa oportunidad. No es que hayamos dejado pasar, alguna vez hemos dejado pasar una oportunidad, pero hay que decir que no es dejar pasar una oportunidad, sino es crear, compres, un verdadero... Es que mira, la creación de un catálogo en una editorial, tú que eres colega, Catalina, es lo fundamental. Es decir, el catálogo, yo lo he repetido un millón de veces, de hecho, se ha reproducido por muchos lados, comprendes esa frase de que el mejor libro que puede escribir un editor es su propio catálogo. Y ese catálogo aparte tiene unas características corales, comprendes, que hay que saber armonizar, porque hay que saber establecer, comprendes, un vínculo entre los libros que tú vas publicando. O sea, porque yo creo además, fíjate, nosotros al principio, cuando empezamos a editar en Pretextos, nosotros no distinguíamos colecciones. Era todo lo mismo. ¿Por qué? Y seguimos pensando lo mismo, Lo único que los comerciales nos han obligado a cambiar. Nosotros pensamos que toda buena literatura está interrelacionada. Es decir, la poesía tiene un vínculo secreto, pero lo tiene con la narrativa. La narrativa con el ensayo y con la poesía. El ensayo, etcétera, etcétera. O sea, son vasos comunicantes. Lo que pasa es que eso no lo queremos tampoco entender en nuestra cultura entomológica y entomologizada, que queremos dividir por compartimentos y estar constantemente colgándonos sanbenitos. Cuando las cosas son bastante más fáciles y también con su grado de complejidad, que hay que saber resolver en el propio ejercicio de tu trabajo. Bueno, un gran pilar del catálogo de Pretextos es la poesía. Y ya tú pues lo has dicho, y hace parte de esa constelación de lo que es Pretextos. Y tú has dicho que leer poesía mejora a los ciudadanos. Háblanos un poco de ese fin del catálogo de Pretextos en cuanto a la poesía. Bueno, yo soy de la opinión que leer buena poesía mejora la ciudadanía, como también podría decir, Catalina, que leer una buena novela o leer un buen ensayo o leer un cuento, comprendes, también puede mejorar. Pero lo digo porque lo he notado en mí. Es decir, yo nací a la poesía bastante joven, como os he comentado antes, por inducción, comprendes, de mi madre, que era la que nos leía, pues nos leyó desde el Romancero, en la edición de Santullano, comprendes, hasta las primeras cosas de Machado, Juan Ramón, los clásicos, etcétera. Y yo lo que me di cuenta, eso ya más tarde, no cuando el niño que era, comprendes, que estaba naciendo a el misterio y el mundo maravilloso de la lectura, yo me di cuenta, comprendes, que esos señores o señoras, pocas por desgracia, porque en la historia de la literatura el acceso a la mujer había sido, comprendes, más restringido, me habían realmente, yo llegué ya, yo creo que en mi juventud, ¿no? Dije, yo creo que soy mejor, yo creo que he mejorado, yo creo, comprendes, que incluso la poesía a mí me ha ayudado fundamentalmente a establecer una capacidad de escucha con el mundo, comprendes, distinta, o a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo se lo he atribuido, comprendes, a la poesía. Y no tanto, fijaos, a la novela, ni siquiera a un ensayo de ética. Entonces, la poesía a mí, en cierto modo, comprendes, ha venido conformándome. Ha venido conformándome, incluso me ha ayudado, por eso os digo que hay una interrelación, o por lo menos mi experiencia es de esa interrelación, digamos, entre los géneros, porque a mí me ha ayudado, es decir, a mí me ha insuflado conocimiento, seguridad, y después otra cosa, incluso os diría, comprendes, que capacidad amatoria. O sea, a mí me ha ayudado la poesía a amar más al mundo de lo que quizá, comprendes, hubiera sido
capaz de amar si no hubiera tenido a la poesía, comprendes, a mi lado. Y entonces, ¿cómo uno cuando siente esa metamorfosis, cómo no va a pensar, comprendes, que hace mejor a los ciudadanos? Y yo creo, hombre, que si es buena, incluso, comprendes esto, la mejoría puede ser hasta esto mucho más notable. Bueno, también revisando el catálogo de pretextos podemos darnos cuenta de que hay muchas traducciones. Y yo quisiera que nos contara un poco sobre esa cuestión de la traducción. Esther Tusquets dijo que uno de los grandes problemas a los que se tiene que enfrentar un editor es a las traducciones, porque encontrar un buen traductor es muy complicado. Y yo quisiera que nos contara un poco cómo ha sido su experiencia con pretextos, pues teniendo en cuenta que usted es un especialista en la lengua inglesa y alemana. Hombre, es verdad que encontrar el traductor, es decir, en nuestro medio, yo debo decir, Paula, que hay muy buenos traductores. Ojo, lo que pasa es que encontrar el traductor adecuado para el escritor adecuado, eso a veces se convierte en una labor ímproba. Porque además muchos de esos traductores buenos también están ocupados, les han encargado otras cosas, comprendes, y no dan tampoco para abasto. Pero para mí la traducción es fundamental. Aparte, creo que Pretextos, que ha sido pionera en muchísimas cosas, ha sido pionera también en la reivindicación de la figura del traductor. O sea, Pretextos es la primera editorial en nuestra lengua, una de las primeras, ojo, no la primera, que hace constar al traductor en la cubierta de los libros. Porque el traductor, y además haciendo la distinción también siguiente, entre traducción y versión. Vosotros veréis, compréis, que muchas veces en el pretexto pone versión de, porque es una cosa distinta a una traducción. Y hay veces, sobre todo en poesía, eso lo acepta más, compréis, el versionado, que puramente una traducción. Y después, yo creo que hay que ser generoso, no solo con la figura del traductor, sino con la necesidad de los traductores. Pretextos ha sido también pionero en la reivindicación de los clásicos, pero en la revisitación de los clásicos desde traducciones nuevas. Yo creo, y os lo digo con toda franqueza, desde la perspectiva mía profesional, que es un fiasco estar desempolvando traducciones de los años 40, de los años 60, de los años tal, para darlas al público lector. Eso se hace por codicia, es decir, porque no quieres pagar una nueva traducción. Y eso afecta al tejido también de la traducción. Y yo creo que la parte, fijaos, si nos fijamos, la sensibilidad de la lengua, de nuestra lengua, en el uso cotidiano de nuestra lengua, cambia cada 25 años por lo menos. No nos apercibimos, pero hay un cambio. Entonces tú no puedes estar leyendo a Tolstoy como se tradujo en los años 30. Tú tienes que estar leyendo a Tolstoy como se traduciría en pleno siglo XXI. Y si fuéramos una sociedad intelectual verdaderamente sana, cada 25 años estaríamos revisitando las traducciones. Eso sería lo ideal. Yo sé que, claro, eso es utópico, porque por desgracia nuestro medio, es decir, el medio de los lectores hispanos tampoco da para mucho. Somos una comunidad de 500 millones de habitantes, pero en el que la proporción de los que leen, aunque aumenta, no sé si cualitativamente, pero sí cuantitativamente, según la estadística, es poca todavía. O sea, por ejemplo, hoy una traducción se paga, o sea, los baremos que se utilizan son bastante, a mi juicio, cicateros, porque no hay lectores suficientes. Si yo, por ejemplo, para vender un clásico de la literatura europea del siglo XX, como es Cesare Pavese, he necesitado, para agotar una edición de uno de sus libros más bellos,
para agotar una edición de 1.500 ejemplares más de 10 años, quiere decir que la comunidad lectora, por desgracia, en nuestros países todavía es muy pequeña. Es muy pequeña. Y después me dirán, es que no, ¿por qué no? La gente no tiene acceso. Dejaos de tonterías. La gente tiene acceso. Cuando me dicen también, es que tus libros llegan muy caros. Yo era lector y había muchos libros que veía y no tenía, porque era lector, pero era un estudiante y yo dependía de la esto familiar y yo no tenía la plata suficiente para comprar determinados libros, pero ahorraba para comprarme esos libros. Y yo veo que, por ejemplo, nuestros libros, los libros de pretextos, entre ese público gustoso, hacen eso. Hombre, a mí me gustaría que fueran mucho más baratos, lógicamente, ¿comprendéis? Y que el peso colombiano estuviera en una paridad casi con el dólar, ¿comprendéis? Porque nos vendría fenomenal, podríamos circular muchísimo más y habría una universalización, ¿no? del flujo de los libros. Pero por desgracia no es así, ¿comprendes? Y el libro, claro, es que el libro es muy caro. Pero yo cuando les pregunto, es que ustedes no saben lo que cuesta hacer un libro. Y hacer un libro bien, y hacer una edición bien, es costosísimo. Hoy, que es tan fácil hacer libros, que los puedes hacer desde el comedor de tu casa, pero ¿y una buena edición? ¿Cuántas veces leemos a un autor publicado por una editorial y que es totalmente distinto publicado por otra editorial? ¿Vosotros no lo habéis pensado eso nunca? Pues poneros a analizarlo. Y yo creo que si vais, alguno de vosotros o de vosotras vais a ser futuros editoras, ¿comprendéis? Tendréis que ver esto, porque ahí es donde está el editor. O sea, lo que es el editor, ¿comprendéis? En el sentido anglosajón de la palabra, que no es simplemente un publisher. Y ahora, el editor, del mismo modo, es que tiene que notarse, tiene que permanecer invisible. Eso yo siempre lo digo. El editor se tiene que notar al mínimo. O sea, tiene que establecer su nexo, su vinculación con el autor, tratar, si es verdad, no por el purito, de intervenir, si es verdad que puede, con su consejo, a mejorar el libro, ¿comprendes? Y punto. Y punto. Vosotros no veréis en un libro de pretextos colección dirigida por Manuel Borrás, ni hecho por Manuel Ramírez, ni Silvia Prat de Sabat. Nunca. Nosotros siempre hemos querido permanecer completamente al margen, porque no nos corresponde, además, ese protagonismo. El protagonismo es de los autores y de los lectores, exclusivamente. No sé quién le corresponde. ¿Contesto tu pregunta? Sí, claro, gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo podría, como que nos hablar un poco de ese trabajo del editor independiente que está surgiendo? ¿Cómo puede ingresar a un mercado editorial en el que cada vez hay, pues lo digo yo como consumidora, siento que hay cada vez menos espacio, donde hay grandes casas editoriales que van absorbiendo a las editoriales independientes que ya tienen renombre y a sus autores? ¿Cómo puede hacer un editor independiente para abrirse paso por ese mercado editorial que parece pues como tan agresivo? Hombre, yo, por fortuna, creo que hay muchas cosas por editarse, pero muchas. O sea, yo, si quieres que te sea honrado, podría inventarme ahora 5 editoriales más. Digamos, incluso con un sesgo distinto a lo que ha sido pretextos, porque, claro, yo también, claro, soy una persona de cierta experiencia, mayor, y entonces ya puedo decir, comprendes, que podría darle a todo eso un correlato, comprendes, más o menos por la información que tengo depositada en mí. Yo creo que siempre hay un espacio para alguien nuevo, siempre. Ahora, yo lo que sí que os digo es que el que quiera empezar un trabajo editorial, que busque un lugar que le
¿cómo te diría?, que le particularice, que le singularice, que no sea lo que están haciendo todos. O acudir al nicho, ese nicho que muchos de los editores dejan totalmente desatendido. Porque a mí me llama la atención, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a llamar la atención sobre la literatura del Holocausto, que fuimos pioneros en eso también, o cuando llamamos la atención por la recuperación de los clásicos, que fuimos pioneros también. Después vinieron otros de industria editorial que imitaron eso, pero nosotros fuimos, en cierto modo, los que una generación de editores que nunca había tocado compresa los clásicos, que dijimos, ojo, esto hay que verlo desde esta perspectiva. Es decir, que yo creo que siempre hay opciones y opciones nuevas, y por fortuna nada se acaba. Además, ahora, claro, lo que tenemos que tener es el compromiso real con la literatura, el compromiso de saber elegir bien para los otros. Y yo te digo que siempre hay margen, siempre hay algo que se olvidan, porque si no, yo no hubiera podido publicar casi 2000 títulos que llevo publicados a lo largo de 40 y tantos años de ejercicio profesional, porque yo empecé como un mindundi, ¿comprendes? Yo éramos nada, después fuimos creciendo y empezamos a hacer algo. Mira, yo tengo una anécdota de mi madre muy divertida. Estaba mi madre en una cena de sociedad en la Normandía francesa, en casa de unos familiares que tenían allí una casa, y entonces en esa cena, una cena así, pues tenía un señor sentado al lado, muy simpático, encantador, muy charmant, comprendes, que estuvieron hablando durante la cena. Entonces se enteró mi madre que él era editor. Y entonces dijo, ay, pues mire, mi hijo también es editor. Y entonces el señor le preguntó, ¿y qué editorial es la de su hijo? Y entonces dijo, uy, no la conocerás, es una pequeña editorial en Valencia, una ciudad de provincia, y tal y cual. Y dijo, pero ¿cómo se llama la editorial? Y mi madre le dijo el nombre de la editorial, y dice, hombre, ¿cómo no la voy a conocer? Para mí es uno de los sellos. Y fíjate, estoy hablándote no ahora, que tenemos ya 40 y tantos años. En aquel momento, pues a lo mejor llevamos 15 años de trabajo, ¿comprendes? Y dice, pues no solo es una de las editoriales más singulares que yo veo en el ambiente español actual, sino además son de los pocos que cumplen con todos sus compromisos. Entonces mi madre se sintió, ¿comprendes?, muy halagada, muy contenta. ¿Sabes quién era ese señor que le estaba hablando? Después, cuando nos enteramos de quién era ese señor, para mí, claro, el contento era Jérôme Dindon, el creador de las Editions Minuit, comprendes, que ha sido una de las editoriales de referencia al siglo XX en Francia, junto a Gallimard. Es decir, que si uno hace la labor bien hecha y bien encardinada, yo creo que al final, comprendes, acaba reconociéndose esa labor. Pero lo que hay que hacer es serio, riguroso, estudioso, que es una cosa que yo, por ejemplo, veo que en el mundo de la edición no es muy habitual. Yo estoy ahora aquí con vosotros encantado, ¿comprendes? Y yo soy una persona, creo que sociable, y me gusta la gente, y me gusta intercambiar experiencias con la gente y tal, pero yo me paso la mitad de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida, creen que, claro, que esto es muy glamuroso, que yo estoy todo el día, comprendes, viajando de Oslo a Copenhague, de Copenhague a París, de París a Nueva York, y es verdad que eso lo hago. Bueno, y a Buenos Aires, a Quito, a San José de Costa Rica, como estuve hace una semana. Claro que todo eso lo hago, pero yo me paso mucho más tiempo de mi vida, comprendes, encerrado, leyendo, estudiando y tratando, comprendes, de conseguir esos libros que creo que merece la pena compartir con los otros. Hay una frase que me gusta mucho que tú dices, y es que nadie echa en falta a un desconocido. Y la labor del editor o de la editora, de la edición,
es eso, es buscar esos desconocidos. Estoy totalmente de acuerdo en el criterio de la autenticidad, sobre todo en poesía. Y bueno, yo creo que damos ya la palabra al público. Ya pues hemos tenido como una hora de diálogo nosotras, y pues la idea es que aprovechemos a Manuel, todas y todos, y aprovechando que también vamos a, creo que toca con el micrófono, pero es por la transmisión. Bueno, yo no quiero desaprovechar la oportunidad para remitirme a los orígenes de la editorial en dos sentidos. En términos financieros, ese arranque, ¿cómo haces para arrancarla? Y el segundo es, ¿cómo defines o empiezas a decantar el catálogo, a delimitarlo, a pensarlo, a definirlo? Bueno, yo creo que al principio he dicho, o no sé si hoy o esta mañana o esta tarde, que yo me siento como es una criatura muy afortunada porque he gozado de el privilegio de contar con unos recursos por vía familiar que me ha permitido montar una empresa de las características de Pretextos. O sea, esto no tiene mayor mérito por nuestra parte, salvo que hemos contado con el apoyo financiero de una familia que se lo ha podido permitir, como es mi caso. Yo esta mañana decía en Lerner una cosa también en la que creo, Angélica, firmemente. O sea, yo sé que estoy devolviéndole a la sociedad algo que me fue a mí donado por una situación de privilegio. Es decir, la plata de mi familia, con la que yo pude hacer la editorial, no es la plata de mi familia, es la plata del esfuerzo de mucha gente que hizo posible que mi familia tuviera ese dinero para podernos permitir, digamos, el lujo de hacer lo que, en mi caso, de hacer lo que he hecho. Entonces yo creo que hay como una restitución por mi parte, comprendes, y un reconocimiento de eso, comprendes, haciendo lo que hago. Porque yo creo que editar, además, aparte de unas formas posibles de hacer pedagogía, es compartir con los otros. Lo he dicho antes, es compartir algo que ha sido útil a tu vida para que los otros también puedan disfrutarlo. Entonces ahí no hay mayor secreto. Es decir, yo he contado con esa situación de privilegiado que me ha permitido hacer el tipo de editorial aparte que yo quería hacer. O sea que en eso, claro, he tenido una ventaja muy grande. O sea, mis méritos, y no lo digo con falsa modestia, es verdad, quedan reducidos. Eso respecto a la primera pregunta de la financiación. Y la segunda me decías que era... Ah, sí. ¿Cómo se va decantando el catálogo? O sea, la creación del catálogo es un reto completo inicial de todo editor. Un catálogo no es nada hasta que vas articulando completos más o menos lo que os decía. Es un libro... el catálogo, en cierto modo, es un libro coral que tú tienes que ir armonizando. Nosotros lo que hemos intentado siempre que publicamos un libro es que se estableciera, o sea, publicamos libros que estuvieran vinculados, que hubiera hasta una vinculación completa, digamos, de orden secreto, pero que en cierto modo estaban unos en comunicación con otros. Si tú te acoges, por ejemplo, a las piedras miliares de lo que es el catálogo, los primeros libros, por ejemplo, te puedes encontrar con un libro como Falsos Pasos de Maurice Blanchot, por ponerte un caso. Y a la vez te puedes encontrar con un libro como La conquista del reino de Juan García Ponce, el escritor mexicano, sobre el mundo del gran escritor centroeuropeo, austríaco en concreto, se llamaba Robert Musil. El reino milenario era el título en concreto esos libros que parecen alejados, uno pertenece
digamos, a la tradición francesa de la primera mitad del siglo XX y el otro a la tradición centroeuropea, como es la primera mitad también del siglo XX, pues estaban íntimamente relacionados, porque eran mundos que estaban en constante y perpetuo diálogo. Tomas otro libro, por ejemplo, el libro como El amor de a Vallejo, de don Juan Larrea, que fue el primer eslabón en esa cadena que nosotros queríamos restituir del exilio republicano español. Y después te ves al lado ese libro puede coexistir perfectamente con un libro sobre Bachelard y el nuevo idealismo epistemológico. ¿Por qué? Porque existe una interrelación también entre ese poeta peruano, comprendes, y Gastón Bachelard. Lo que pasa es que eso también es responsabilidad del lector de descubrirlo y adivinarlo. Yo ya hablaba, por ejemplo, yo no había tenido ninguna experiencia en lo que ya se llama los clubes de lectura. Y yo, por ejemplo, inicié para ayudar a un librero que estaba en dificultades en mi ciudad natal, compré y yo le dije, mira, yo te lo hago, pero yo no tengo ni idea lo que es esto. Y entonces ha sido y perdonadme la petulancia de decirlo, que ha sido un éxito, pero ha sido un verdadero éxito, porque yo lo único que he intentado es, a través de mi pastoreo, sobre todo porque hablen la gente que está en el club, que yo creo que es de lo que se trata, porque la gente tiene necesidad, los lectores tienen necesidad de manifestarse, pero yo lo único que les ponía, comprendes, era en el objetivo, busquen ustedes algo oculto en este libro. Este libro a ustedes les está hablando, por ejemplo, de una situación determinada, en un contexto histórico determinado y tal y cual. Pero búsquenme ustedes cuál es el meollo del asunto. Porque a lo mejor, por ejemplo, te están hablando de la Segunda Guerra Mundial, por contextualizarlo, pero no te están hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿entiendes? A lo mejor los autores están trascendiendo esa circunstancia histórica inmediata que les afecta y de la que tienen que dar fe, pero que seguramente lo que te están tratando de contar es otra cosa, a lo mejor una historia amorosa. Y el reto del lector es darse cuenta de eso. Si fuéramos capaces de a los niños, en los, digamos, programas de lectura, de hacerles descubrir, comprendes, a ese Wiley, que está ahí totalmente escondido, si fuéramos capaces, yo estoy seguro, comprendes, que los niños mantendrían cierta relación más distendida, comprendes, con la lectura que la que mantienen. Entre otras cosas, comprendes, porque la lectura jamás puede ser obligatoria. Yo creo que la obligatoriedad de la lectura es el principio, comprendes, del final. ¿Entiendes? El niño, la niña tienen que leer por decisión propia. Y no podemos, lo que se trata es que sepan lo que son los libros, que estén cerca, y ahí tenemos una responsabilidad encadenada, pero es que empieza en la escuela. Si en la escuela somos incapaces de ser seductores, al niño hay que seducirle, pero al niño hay que seducirle no como el niño que es, sino como el hombre que va a ser. El niño que consideramos que es un ser sagrado, intocable, pero no por el niño que es, también por el niño que es, pero fundamentalmente por el hombre que va a ser. Y ahí tenemos una responsabilidad enorme. ¿Respondo a tu pregunta? A ti, Angélica. Bueno, yo quería preguntar sobre la relación autor-editor, pensando sobre todo como en términos de colaboración, de lealtad, porque sé que pues, los editores también hacen una apuesta por autores que todavía no son muy visibles en el medio, que no son muy conocidos, y quisiera sobre todo que nos contaras un poco sobre esa experiencia con Louise Glock, que fue la ganadora del Premio Nobel en el 2020 y que pues ustedes editaron. Bueno, mi relación con los autores, aquí tengo dos, a Sebastián y a Catalina, por cierto, dos estupendos poetas, cada uno en su naturaleza,
y que os recomiendo que leáis. Mi relación con los autores ha sido y sigue siendo mayoritariamente muy buena y distendida. Yo creo que además comprendes que el editor tiene una responsabilidad con el autor contraída desde el momento en que incorpora un libro a su acervo editorial clarísimamente. Yo además, Catalina me lo ha oído decir, yo creo que en más de una ocasión, el editor tiene que saber dar la compañía adecuada a sus autores. Tiene que acompañarles, comprendes, aparte de un momento complicadísimo, que es la de someter al juicio de una comunidad amplísima, comprendes, un libro, que ahí siempre los autores zozobran, como es lógico, comprendes, y aparte da igual que tengas en tu haber 49 títulos publicados, que sea tu primer libro. Los autores, comprendes, siempre ese miedo del portero ante el penalti es evidente. Y ahí tú tienes que darles mucha protección, mucho amparo, saberles acompañar. Y saber también que a veces incluso una crítica adversa no tiene por qué ser condicionante. Entonces tú tienes que estar actuando con tus autores constantemente como un sparring también. Y yo en esa relación, y ellos pueden decirlo, se pueden negármelo, creo que ha habido una correlación bastante adecuada. Es decir, yo he tenido aparte, mira, yo parte de mis grandes amigas y amigos me los ha dado la literatura. Yo he contado con grandes amigos, muchos y algunas también desaparecidos ya, pero que han sido, yo no te diría que incluso mis amigos, han sido hasta mis amigos y maestros, y mis mentores, ¿no? Si tengo que hacer un balance, el balance mío es positivísimo en ese. Después ya los autores, comprendes, que piense cada uno lo que quiera. El caso de la Gluck, que es un caso muy desgraciado, en el que además a mí lo que me duele del caso de la Gluck es que nos hizo muy famosos, comprendes, habiendo hecho cosas, yo creo que mucho más grandes, comprendes, que esta especie de divorcio que se produjo a partir de la concesión del premio Nobel, y que llegáramos, comprendes, a todos los lados, y que hasta el New York Times me hizo una entrevista, comprendes, por el caso y que habiendo hecho otras cosas, comprendes, que yo creo que eran más útiles para la sociedad, eso ni trascendió. Es decir, lo que te demuestra también la sociedad, comprendes, en la que vivimos. Tiene que haber un conflicto, o tiene que haber, comprendes, digamos, algo que no haya funcionado, comprendes, para que de pronto las cosas se disparen. Lo digo esto, comprendes, un poco dejando las cosas, comprendes, dichas de antemano para entendernos. Lo de Gluck fue una infamia absoluta. Es decir, a ver, un editor, el único editor en el mundo que publica 7 de sus 11 libros, a fondo perdido. Es decir, nosotros con Louise Gluck, hasta la fecha de la concesión del premio Nobel, lo único que hicimos fue perder dinero. Pero creíamos en esa autora y creíamos que había que reivindicar a esa autora, como lo creo actualmente, porque mucha gente piensa que por el divorcio que se produjo, que después entraremos, comprendes, en eso, yo le tengo ahora, comprendes, como cierta tirria, y no es verdad. Yo me siento muy frustrado por ella en lo personal, os lo digo con toda franqueza, pero yo me sigue pareciendo la misma gran poeta que era. Lógicamente, si no sería también una contradicción, comprendes, en los términos para mí. Ahora, vosotros fijaos, o sea, 7 de sus 11 no lo había hecho absolutamente nadie en el mundo. En Francia no se ve ni quién era Louise Gluck. Cuando le dan el premio Nobel, hay un editorial en el periódico Libération que dice ¿quién es esa mujer? Titulado ¿quién es esa mujer? O sea que nadie sabía. En Alemania se había editado un solo libro en una pequeña editorial que ni existía.
Y en Italia habían publicado 2 libros de una pequeña editorial que existía, pero casi era inexistente. Nosotros habíamos sido los que habíamos insistido. Además, Louis Glück nos pide editar en Pretextos, que yo lo hubiera editado igual. Ojo, yo esta historia la he contado muchas veces, pero es que es estrictamente verdad. Es decir, Louis Glück ve un libro en casa de Mark Strand, el otro poeta norteamericano estupendo, de Pretextos, él tenía como un coffee table, ¿no? Y lo ve y dice, oye, yo lo que querría, Mark, es tener, ¿qué hay que hacer para tener un libro como este de bonito? Una edición de esto contado por Mark Strand, ¿eh? O sea que no estamos inventando nada. Entonces Mark le dijo, muy fácil, mándale un libro a mi editor español, compres, que yo creo que va a ser muy sensible, compres, a tu poesía. Entonces ella no lo hace a través de su agencia literaria. Su agencia literaria nos escribe para ofrecernos a Louis Glück. Después yo me entero, compres, de la historia de Mark Strand. Yo había leído además, fíjate esas coincidencias que hay, yo había leído en paralelo el libro de El iris salvaje, que me lo había regalado un amigo neoyorquino, y en paralelo, es decir, y yo leo Iris salvaje, que por cierto fue el primer libro de ella que publicamos, y me quedo tan colpito, como dirían los italianos, comprende, de su poesía, que me voy a mi librería habitual en Nueva York, que es Books Culture, y compro todo lo que había de Louis Glück. Y creo que en ese momento encontré 4 libros, compré, que me los leí además todos, y, o sea que te quiero decir que había incluso una predisposición por nuestra parte positiva también a aceptar un libro de Louis Glück. Y cuando le dan el premio Nobel, el agente, que se le llama, como sabéis, tiene un apodo bestial y que él presume, comprendes, de ese apodo bestial, eso ya te da la catadura moral del individuo, a nuestras espaldas empieza a gestionar, comprendes, la venta de Louis Glück a la competencia. Lo más gordo del caso es que al que le está vendiendo eso me llama a mí como un Judas para decirme, Manuel, ojo, eso 48 horas después de dar el premio Nobel. Me llama a mí personalmente y si dice lo contrario miente para decirme, comprendes, que me estaban robando a Louis Glück. Y era él el que la estaba robando. Yo, ante la situación, yo no sabía que era él, ¿comprendes? Después yo empecé a hacer cábalas, quién puede ser, qué es lo que puede ser y tal. Yo, mientras tanto, le escribo una carta a Luis y le digo la situación. Digo, oye, Luis, ¿qué quiere decir esto? Mira lo que está ocurriendo. Yo comprendo perfectamente que ahora la correlación de fuerzas ha cambiado y comprendería perfectamente que se lo dieras a otro editor. Pero, por favor, necesito que tú me digas algo. Esa carta jamás la contestó. Jamás. Eso a mí me dolió especialmente y me decepcionó en lo personal. Yo sé que Luis es una persona, comprendes, una mujer con muchos problemas psicológicos, etcétera, y que a lo mejor pues eso le pueda justificar, pero a mi juicio no le justifica. En lo que a mí atañe y respecta, no le justifica. Fíjate, justifica más al chacal eso, porque él lo que hacía era defender, claro, el mejor postor. Ahora el chacal lo que fue, nos infamó, porque dijo cosas que no respondían a verdad, como por ejemplo que no habíamos pagado uno de los recibos de las liquidaciones en plena pandemia. Claro, es que no se dice, cuando se dice la verdad, no se dice plenamente la verdad. Cuando en plena pandemia es que ni funciona. La editorial nuestra estuvo cerrada durante 1 año y medio. Y después, fijaos, la segunda razón, que no le habíamos preguntado
opinión sobre una de las viñetas del último libro que publicamos de la Louise Glück. O sea, dos razones totalmente insustantivas. Si nosotros éramos malos pagadores, además, y eso os lo digo para mayor INRI, como ese señor que se llama El Chacal, que es una de las empresas más importantes en el comercio de autores mundiales, firma un contrato 6 meses después de lo que ocurre con la Louise Glück, con nosotros, con pretextos. Si éramos tan malos pagadores, ¿cómo firma más contratos con nosotros? Ahí tienes otra evidencia que creo que habla por sí misma. Y por desgracia, este mundo, el mundo de la edición y el mundo de la autoría, nuestro querido Darío Jaramillo dice una cosa que es puramente verdad. El mundo de la literatura cambia totalmente la perspectiva cuando los escritores empiezan a ser autores y se reivindican como autores. Ahí es donde ya se comercializa una figura que no es que no tenga que comercializarse, que no tenga el derecho, comprendes, a sacar réditos de su capacidad, comprendes, para escribir libros. Dios me libre. Pero quiero decir que cuando se entra ya en esa dinámica, varía totalmente la cosa. Y bueno, yo por ejemplo, a Wiley, que es el agente, yo lo respeto. Porque es un señor que es un pirata, es un chacal, y él hace su misión y lo que quiere, como es, y además lo hace, o sea, hace como el trabajo sucio para que después el autor o la autora, como es, desde su torre de marfil, quede totalmente fuera de toda sospecha. ¿Qué contesto? Es que podríamos alargarnos más. Teníamos que revisarlas cada 25 años, ¿no? Porque la lengua se transforma. Pero entonces me ponía a pensar qué hacer con los clásicos que han sido escritos en nuestro mismo idioma. Tendríamos que contratar a alguien para que hiciera una nueva versión de esos clásicos que ya han pasado más de 25 años de transformaciones de la lengua. Sí. Por supuesto que no es lo mismo lo que están haciendo ahora con tal, ¿no? ¿Entiendes que están... No, pero no, porque yo creo que, por ejemplo, cuando se escribe en el propio idioma, comprendes, queda fijado en el tiempo, comprendes, en el que fue escrito. Esto no quiere decir, por ejemplo, en el caso de los poetas, es más propio, por ejemplo, que los narradores, que cuando ellos, por ejemplo, después de toda una trayectoria de vida, muchos de los poetas, cuando reúnen, por ejemplo, su poesía, cambian algunos de los poemas, y a mí eso me parece totalmente legítimo, porque además los estudiosos pueden ir a los libros anteriores y ver cómo ha evolucionado, y cómo tomarle el pulso a la evolución del propio poeta. Lo otro, bueno, también en narrativa, es decir, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, cuando reedito un libro, se le advierte al autor que se va a reeditar ese libro, por si el autor quiere realizar algún mejoramiento, eso quiere algo hacer, pero eso ya es criterio exclusivo del autor. El editor ahí, lo único que puede hacer es acompañarle, alentarle, acompañarle y ya está. Pero claro, la perspectiva es distinta. ¿Queréis vosotros, no? Pues mi pregunta está enfocada en la poesía. Yo he emprendido un proyecto editorial independiente, artesanal, muy modesto hace 2 años y estamos enfocados solamente en publicar poesía. Y cuando yo pienso en pretextos, pienso sobre todo en poesía. Por ejemplo, me hace pensar que se han publicado poetas muy referentes de universales como Lucián Blaga, que hace poco se publicó y que es un poeta que creo que en el siglo XXI nunca había sido editado en habla hispana.
Y eso me hace pues pensar que es como de verdad que el pilar quizá de la editorial de Pretextos es la poesía. Y para mí, como no sé, como un creyente que iría a una capilla a buscar terapia, vengo acá un poco buscando consejo sobre cómo desde la poesía conformar y consolidar una editorial. ¿Cómo hiciste tú para hacer esto, que es algo asombroso y que va en contra de todo el capitalismo? Mira, Cristian, fórmulas no hay ninguna. Y para publicar poesía y que te produzca los suficientes réditos, comprendes, empezando, para poder consolidar, comprendes, a futuro tu proyecto es complicado. Te lo digo con toda franqueza, porque la poesía además suele ser la hija malquerida, digamos, del mundo de la industria editorial. ¿Por qué? Porque vende poco, porque tiene el público lector es reducido. Pero yo, fíjate, para mí, que no creo que yo sea esencialmente un editor de poesía. Yo estimo tanto las colecciones de poesía como la colección de ensayo, las colecciones de narrativa que llevamos. Pero, por ejemplo, a mí la colección de poesía, si quieres que te sea honrado, es quizá la que más satisfacciones me ha dado. No satisfacciones económicas, pero sí satisfacciones personales y te diría que espirituales. En el sentido que tú te diriges, esa distinción que yo hacía inicialmente entre público y lectores, ¿no? El editor de poesía, o sea, cuando se edita poesía, tú te estás dirigiendo a lectores exclusivamente, a una comunidad de lectores, que saben además perfectamente lo que quieren, que tú no les puedes dar gato por liebre. Y yo creo que el lector de poesía es mucho más leal a eso que el lector de narrativa, porque el lector de narrativa, como se juega muchísimo en la industria editorial, comprendes, en una novela, en un libro de cuentos, se pone mucho más hincapié, comprendes, en la defensa, digamos, de la literatura en prosa. Se puede engañar mucho mejor, comprendes, al lector, incluso al lector bien intencionado. Es decir, los media actúan ahí, comprendes, con un efecto, digamos, narcótico, que por ejemplo no actúa en la poesía. Yo, por ejemplo, para mí, cuando me encuentro un lector de poesía o una lectora de poesía de verdad, comprendes, no hay nada que me satisfaga más, porque yo sé, comprendes, que me va a estar exigiendo constantemente. A mí muchas veces me han preguntado, oye, si la poesía es tan poco, da tan pocos réditos económicos, ¿por qué os empeñáis en publicar poesía? Y yo siempre digo que por eso, porque es de las colecciones que a mí me exigen más, ¿comprendes? O sea, te exigen estar, o sea, no puedes dar ahí gato por liebre, no puedes engañar absolutamente a nadie, y eso te compensa como editor, ¿no? O por lo menos a mí me compensa como editor. Además, debemos de acabar también un poco con el mito de que la poesía vende poco. Yo, por ejemplo, uno de los libros que más he vendido en mi catálogo ha sido un libro de prosas poéticas, del que he vendido decenas de miles de ejemplares. ¿Eso quién lo diría? Muy poca gente, pero es la realidad. O sea, lo que pasa es que, claro, tienes que dar en la diana, y claro, es uno entre, no sé, a lo mejor he editado yo 600 títulos de poesía, que seguramente tendré, o 500. Claro, es uno el que te ha dado esa satisfacción. Pero aunando todo, y además yo creo que ahora, Cristian, por lo menos en mi país, los poetas y las poetas se comprometen más. Es decir, por ejemplo, hacen lecturas, salen al exterior más que antes y ayudan a los editores, y eso además, que a ti no te dé corte, ¿comprendes? No es que se trata de exigirlo, de imponerlo, pero sí de proponerlo para que te ayuden también, ¿comprendes?, a vender ellos mismos, ¿comprendes?, sus libros. Porque creo que aunando esfuerzos entre el editor y el propio autor se consiguen cosas. Yo estoy vendiendo, por ejemplo, libros, agotando ediciones
no de unas grandes tiradas, también te lo confieso, de 500, 750 ejemplares, pero estamos vendiéndolos a lo mejor, comprendes, en 3 meses y nos quedamos sin ejemplares. Ahí ya tú, primero, has amortizado lo que te hayas gastado. Segundo, comprendes, has podido sacar un beneficio añadido que además, aparte de lo que le corresponda, se ha vendido, comprendes, al autor, y el remanente lo puedes utilizar para otro libro futuro. Y así poco a poco, ¿ves?, vas articulando una colección y, hombre, difícil, o sea, te quiero decir, no vas a ganar plata nunca. Eso te lo garantizo. Pero yo creo que si tú estás haciendo esa colección no es para ganar plata, lo haces por otros motivos, ¿no? Porque te gusta la poesía, porque disfrutas de la poesía, y es lo mismo. Yo, si hubiera hecho, comprendes, la colección de poesía para ganar plata, hubiera sido, comprendes, un disparate. Lo que pasa es que yo empiezo a no perder plata, claro, 40 años después. Bueno, dicen que todo entra por los ojos. Yo no sé si eso es del todo así, pero cuando yo conocí Pretextos sí fue un poco así, porque a mis manos llegaron 2 veces Extranjero y Nubes, poesía hispanoamericana. Y cuando los vi sin haberlos abierto, sin haber leído una sola página, yo ya sabía que algo me iba a mover. Y lo digo porque sus portadas son muy bonitas, son muy sobrias, muy elegantes. Entonces a mí me gustaría que habláramos un poquito de eso, de ese diseño que es sumamente importante porque es lo primero que quien ve el libro, pues ve. Mira, Alex, nosotros hemos cuidado muchísimo ese aspecto formal de los libros porque consideramos que eso es una parte del respeto que le debemos a los autores que incorporamos completos a nuestro catálogo. Y no solo a los autores, sino a los propios lectores. Nosotros hemos sido una editorial también pionera en el sentido de la reivindicación de las cubiertas tipográficas, es decir, seguir una tradición tipográfica. Como tú muy bien sabes, comprendes, comienza en los tipos, bueno, una variedad grandísima de tipos, pero fundamentalmente italianos, comprendes, que después, comprendes, se van evolucionando y se van estilizando. Nosotros lo único que hicimos fue, digamos, desempolvar una tradición tipográfica que ya estaba, comprendes, digamos, la dirección editorial adecuada. Si tú te fijas, por ejemplo, en las ediciones francesas de principios del siglo XX o las ediciones españolas de los pequeños editores de poesía, como fueron Emilio Prados, Alto Laguirre, Juan Ramón Jiménez, al que hemos mencionado antes, todos seguían, comprendes, digamos, un criterio de el equilibrio, comprendes, y el orden, digamos, áureo. Nosotros hemos tenido muchas dificultades. No creas que ha sido un camino a nosotros no nos querían distribuir los libros porque eran demasiado austeros. O sea, que te quiero decir, es que eso ha sido, después hemos acabado no imponiendo, sino hemos acabado felizmente, porque a mí me alegra ver que el cuidado de los libros, comprende, sea mayor. Y yo creo que en eso hemos tenido influencia tanto peninsular como en América, y que la editorial Pretexto se haya tomado como un referente, incluso te diría, estético. Si os fijáis, la colección de narrativa pequeña, que simplemente una reproducción de un cuadro, que sea, a pérdida, con una ventana abierta abajo o arriba, es muy simple. Que eso no es que hayamos inventado nosotros nada, pero quiero decir que eso lo pusimos nosotros en práctica, y mirad la cantidad de editoriales, incluso en el ámbito de Random House, que han imitado ese modelo. Que te quiero decir que tampoco es imitar nuestro modelo, porque nosotros no habíamos inventado tampoco en
rigor nada. Pero quiero decir que hemos impuesto también una lógica estética que yo creo que va bien, comprendes, para los libros serios. Es decir, a mí, nosotros, por ejemplo, decían, no, es que a ustedes les hace falta más colorines. Yo me acuerdo de una ocasión, Alex, que estaba yo con un grupo de jóvenes en la editorial que habían venido a visitarme y me llamó el distribuidor y me dijo, no, Manolo, es que empezáis a ser obsoletos. A los jóvenes están pidiendo otro tipo completo de cubiertas. Y entonces yo les pregunté a los jóvenes que tenía alrededor, digo, oye, ¿vosotros qué preferís? Y les di dos modelos. Nuestro modelo, digamos que es el de, digamos, la medida áurea, compréis, y otro. El 100%, o sea, eran 8 jóvenes o 10, el 100% se inclinaban por lo nuestro. Luego, ese señor estaba muy equivocado, o sus fuentes de información eran equivocadas, porque es que además estamos acostumbrados a vivir una época en la que la sociología precede a la verdad. Primero nos dicen, no, es que la sociedad necesita tal cosa. ¿Por qué? Para condicionarte para que consumas esa cosa. Pero no nos han preguntado previamente. Pregunten ustedes a los jóvenes. Es lo mismo cuando dicen, no, es que los jóvenes ha cambiado el paradigma y los jóvenes quieren leer otro tipo de literatura. Oye, en las ferias del libro, que yo es cuando tengo oportunidad de ver el perfil de nuestros lectores, te puedo garantizar que el 70% de los lectores que vienen a la Feria del Retiro de Madrid, Darío Jaramillo, que le encanta venir y posicionarse allí, es gente joven. ¿Qué me dicen ustedes? Y gente de mi edad, evidentemente. ¿Comprendes? Una proporción también adecuada, pero hay una gran proporción de gente joven. ¿Contesto a tu pregunta, Angélica? Nuestro país tiene una producción editorial importante, pero muchas veces no se ve en esos circuitos internacionales. Nuestra participación, por ejemplo, en Frankfurt a veces es inexistente. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué ideas nos puede dar como país para que en el circuito internacional se vea nuestra producción editorial? Esa es una pregunta que se la tendrías que hacer más a los editores industriales que a un editor como yo. Por ejemplo, nosotros cuando hemos concurrido y cuando concurrimos a las ferias internacionales, como puede ser la de Frankfurt o puede ser la de Guadalajara, no te quepa la menor duda que están representados hasta los autores colombianos que tenemos en catálogo. Claro, eso es poco porque la parte alícuota que nos corresponde también es pequeña en un, digamos, acontecimiento tan extenso como es una feria de un libro, ¿no? Yo creo que hay un problema ahí de origen, y es al que me refería anteriormente, de esa suerte de prurito neocolonialista cultural que hemos tenido. La pregunta es la siguiente: ¿por qué los grandes grupos editoriales publican autores en su lugar de origen y esos autores no viajan? ¿Por qué? Es decir, ¿no será una estrategia para volcar después a los autores que vienen de la península y que no haya una reciprocidad, comprendes, entre las cosas? Pues sí. Lamentablemente esa es la realidad. Porque yo creo que si hacen el esfuerzo de publicarlos acá, si creen realmente en esos autores, ¿por qué no los exportan? Es que hay un problema de creencia. Es decir, yo lo que publico, creo en lo que publico. Yo podré estar equivocado, te podrán gustar más las cosas que yo publico menos, y estás en tu perfecto derecho. Y yo no solo te lo voy a entender, sino que te lo voy a aceptar, y lo voy a aceptar deportivamente. Pero yo creo que hay una diferencia, ¿comprendes? O sea, y a mí me da la sensación que todo esto responde, o sea, no creen en la literatura. No creen en la literatura. Sus editores, seguro, ¿comprendes?, cuando están haciendo una escogencia entre mucha gente, ¿comprendes?, pero después son las maquinarias tan bestiales, y aparte que yo los entiendo también, ojo, ¿entiendes? Ellos necesitan tener
una constante entrada, es lo mismo que la dictadura de la novedad. La novedad es una dictadura que han impuesto los grandes grupos editoriales porque necesitan tener un capital en funcionamiento constante para poder justificar y proveerse de los medios suficientes para pagar los costes que tiene una empresa de esas características. Es decir, yo no quiero tampoco, de verdad, yo no quiero tampoco, satanizarles. Yo entiendo, comprendes, que es muy complejo y que tienen que hacer cosas, comprendes, que a veces no nos gustan desde la perspectiva intelectual. Pero a mí me ha llamado, y yo eso lo he dicho, y lo he dicho en muchos foros públicos, pero ¿por qué no viajan esos autores que ustedes están publicando en Perú, en Argentina, en México? Y solo viajan, ¿sabéis que los únicos que viajan? Los que venden. Por ejemplo, ahora tenéis el caso de Héctor Abad Fazzilione, ¿no?, que es buen amigo. Héctor ha empezado a circular en España, digamos, con cierta regularidad, a partir de que ha sido un autor que se ha vendido. Se vendió la novela El Papá y ahora con la película de Trueba ha influido también para que se venda. Entonces, bueno, y él ya tiene un estatuto, comprendes, y funciona. Y bueno, pero después yo creo que hay autores muy buenos en Colombia, comprendes, publicados por esos grupos editoriales también. Tienes el caso, por ejemplo, de Uncharri, que yo es un autor, comprendes, al que tengo, que yo creo que es nieto de Fernando Charri Lara. No me acuerdo cómo se llama, no sé si Esteban Charri o yo le he leído Fernando. Y yo creo que es un autor, comprendes, que podría viajar, Luis Fernando, que podría viajar y no viaja. ¿Pero por qué no viaja? Porque no vende. O sea, ojo, no quiero decir que Luis Fernando Charri no venda, pero no vende en la proporción que resulta adecuada para una empresa de esas características. Entonces, una serpiente que se muerde la cola, y la verdad es muy lamentable porque tenéis, yo creo que un grupo, además, claro, es que la literatura no la deciden, comprendes esto, la prensa disque especializada, la literatura la decide, comprendes, lo deciden los lectores. Y al lector lo que no se le puede es sustituir por una especie, comprendes, como de infiltrado, que no se sabe muy bien, impropio, comprendes, de la literatura. Y eso es lo que estamos muchas veces contribuyendo todos un poco, ¿no?, a esta especie como de, yo creo que hay mucho infiltrado en este mundo de la edición, comprendes, y que los lectores tendrían que saber distinguir el grano de la paja. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, María Paula, y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Gracias al Instituto.